Permíteme un segundo, ahora seguimos chismeando en lo que voy por mis listas. A ver, ¿qué fecha estamos hoy? ¿26? Sí, martes 26. Ok, la tumba de Aristóteles. Ay, qué Sí, padre. maestro, lo acabo de, o sea, ayer lo vi, creo que a las 3 lo vi, maestro, ahorita le muestro más o menos, bueno, por correo se lo muestro. ¿Y dónde lo enterraron? ¿Dónde está enterrado? Míreme, es que no lo leí bien, solo leí el título, fue porque me emocioné, yo no Oye, lo qué, leí. qué padre. Ojalá y va a ser, si es la tumba de Aristóteles, va a cambiar la historia de Grecia por completo. Pero Sí, es una notición muy importante para los historiadores. Oye, qué padre. Él era de Macedonia, entonces probablemente fue enterrado por aquí, en todo lo que es Grecia, en esta zona de por aquí. Pero bueno, vamos a pasar lista. Agil Núñez, Agil Núñez, no vino. Vano Carlos, Vano Carlos, no vino. Buenfil hoy Zaira. Sí vine, profe, Ok, sí vine. ok. Vas no tiene su asistencia. Buenfil hoy Zaira. Buenfil hoy. Ah, ya te vi. Buenfil, estoy checando lo de tu calificación. Tú me mandaste correo, ¿verdad? Sí, maestro, yo le mandé el correo. Sí, estoy checando lo de tu calificación. No pude checarlo ayer, pero hoy voy a ir para ver si se corrige. Por eso de los 3 puntos que quedaron pendientes. Entonces estoy pendiente de tu calificación, Zaira. No creas que se me ha olvidado. Gracias, maestro. Castro Balán Kaylee, presente. Sets Kwa Karem, Sets Kwa Karem, Sets Kwa Novino, Koji Vargas Carlos. Presente. Ok, perfecto, tienes tu asistencia. Díaz Balmaceda Mónica. Díaz Balmaceda, no vino. Díaz de León Domínguez. Díaz de León Domínguez, no vino. Espinosa Zapata Luis Jaret. Presente. Ok, tiene su asistencia. Hidalgo Márquez Axiel. Hidalgo Márquez. Hidalgo Márquez no vino. A ver. Morales Solís Isis. Ok, ahorita te pongo tu asistencia, Isis, no te preocupes. Lima. Maestro, Ah, presente. sí, Lima, ya te vi. Yuriko Samantha. Yuriko. Yuriko no vino. Ay, qué lástima, es su primera falta. Lorenzana Manzanilla. Presente. Lorenzana, ¿entraste a la clase pasada? ¿A la clase anterior? ¿O no pudiste conectarte?
Ah, bueno, luego me escribes en el chat. Es que no te escucho, no se oye tu micrófono. Magaña Rodríguez Ángel. Magaña Rodríguez. No vino. Marín Cuervo Gracie. Marín Cuervo. Marín Cuervo no vino. Medina Castillo Brisa. Medina Castillo Brisa. Brisa no vino. Morales Solís Isis tiene su asistencia. Tiene su asistencia. Novelo Serino Fernando. Novelo. Novelo no vino. Pantoja Salazar. Sí vino, ¿no? La vi por acá. Pantoja Salazar. Ah, miren, Pantoja Salazar no vino. Si la vi hace rato. Se habrá desconectado. Pech Durán Jadeli. Pech Durán no vino. Peralta Medina Jezreel. Presente. Ah, ya te vi. Pérez García Eric. Presente. Ok, Eric tiene su asistencia. Rodríguez Ojeda André. No vino. Tepal Canul Gabriela. Tepal no vino. Y Torres May Michelle Yajaira. Tampoco vino. Oigan, si alguien no escuchó su nombre o alguien no está en la lista, coméntenmelo para que le ponga su asistencia. Ah, me preguntabas, me decías que hay un anime de Mesopotamia. He visto Sí. algunos animes. Conozco, he visto que su Evangelion, he visto que su Death Note, pero no sabía que había animes de Mesopotamia. Bueno, en sí no es un anime de Han, sino es uno de animes Donga, se le llama en China. Donga. Pero es caricatura, ¿no? Sí, Ok. sí, sí. A ver, Keila Castro me dice que si escuché su presente, permítame. Sí, Keila, tienes tu presente. También sé que hay un anime de Buda que hizo el gobierno chino con el gobierno de la India y dicen que está muy bueno, pero pues le voy a echar un ojo. Sí, me late, me late. Pero bueno. Luego, el primer gran imperio en conquistar va a ser Asiria. Los asirios van a conquistar Mesopotamia y Egipto. Miren, todo esto lo van a conquistar los asirios. Van a conquistar Egipto. Incluso van a conquistar Jerusalén. Probablemente fueron el pueblo más belicoso y son mencionados en la Biblia. Los reyes asirios son mencionados en la Biblia porque ellos entraron en guerra con los judíos y conquistaron y esclavizaron a los judíos de Israel. Los asirios también colonizaron Judea, que está en esta parte de por aquí. Si Asiria está por aquí, los judíos no, Jerusalén está por aquí, miren, aquí está Jerusalén, y los asirios llegaron hasta aquí y colonizaron y esclavizaron a los judíos. Por eso son mencionados en la Biblia muchos reyes asirios. Decoraban sus palacios con los lamasus. Los lamasus eran estas figuras mitológicas. Miren, esto eran los lamasus. Los lamasus eran grandes figuras de toros. Eran toros gigantes con alas de águila y con cabeza humana. Algunos incluso tenían escamas de pez y se encontraban en las puertas de los templos o de los palacios. Y miren, eran estos. Eran sumamente gigantes. Y supuestamente los lamasus eran bestias mitológicas que representaban el equilibrio del mundo, representaban el equilibrio del mundo y eran deidades protectoras. Si pueden ver la imagen que tengo en pantalla, miren, este es un lamasu con el rostro del emperador asirio. De hecho, le ponían el rostro del emperador y la corona del emperador. Y miren, qué miedo. O sea,
eran sumamente gigantes. Entonces, insisto, imagínense ser un judío de hace 2000 años y ver todo esto, ver estas esculturas, ver estos templos. Debió haber sido impresionante. Otra ciudad que tenemos que mencionar es Babilonia, que Babilonia tuvo muchos momentos de esplendor, pero uno de los momentos más impresionantes fue entre el 612 y el 5300. Una de las mayores muestras de arquitectura. Fátima, qué bueno que te acabo de ver. Es que no te puse asistencia, pero pues acabo de ver que estás conectada. Sí, es que me sacó Zoom y no puede entrar. Sí, ok, mira, qué bueno que te vi, te voy a poner tu asistencia. Oigan, si alguien se acaba de conectar y no dijo presente, dígame para que le ponga su asistencia. Ya tienes tu asistencia, Fátima. Y pues bueno, supuestamente Babilonia estaba rodeada por 8 puertas que estaban conmemoradas a un dios. Una de esas puertas, o una de las mayores muestras arquitectónicas de la historia de Babilonia, es la puerta de la diosa Ishtar. Es esta, la diosa de la puerta de la diosa Ishtar. Es una de las 8 puertas sagradas que había en Babilonia. Está hecha a base de lapislázuli y de cerámica vidriada. Es decir, molían vidrio y hacían mezclas con la cerámica. Y miren, qué bonita está esta puerta. Está hermosa, es una chulada. Miren, labrada perfectamente y de color azul. Recordemos que el azul es muy difícil de conseguir. Solo de las 8 puertas que había, es la única que nos queda. De hecho, es una réplica. Es una réplica y se encuentra en manos del ejército de Estados Unidos. Es algo que muy poca gente sabe. Como los gringos están metidos en Estados Unidos, los gringos hasta la fecha siguen metidos en Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos tiene una base en la puerta de la diosa Ishtar. ¿Ok? Hasta la fecha los gringos están metidos en Irak y una de sus bases está construido alrededor de la puerta de la diosa Ishtar. Lamentablemente se encuentra en manos del ejército gringo. Y miren qué belleza de puerta, el color, el brillo. Insisto, habían 8 como estas, pero esta es la única que nos queda. Otra gran construcción que tenía Babilonia eran los jardines colgantes de Babilonia. Esta es una recreación. Los jardines colgantes de Babilonia eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Ok? Los jardines colgantes de Babilonia era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Otra de las grandes maravillas del mundo antiguo era la pirámide de Giza. La pirámide de Keops en Egipto es considerada una de las 7 pirámides del mundo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. De las 7 maravillas del mundo antiguo, solo nos queda una, que es la pirámide de Keops. Todas las demás fueron destruidas. Los jardines colgantes, el faro de Alejandría en Egipto, el coloso de Rodas en Grecia. La única que queda en pie es la pirámide de Keops. Los jardines colgantes de Babilonia fueron destruidos por Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno invade Babilonia, destruye los jardines colgantes. Los jardines colgantes fueron mandados a construir por el rey Nabucodonosor II y de hecho fue mandado a construir como un regalo para su esposa, para una de sus esposas, porque una de sus esposas era de un lugar que se llama Meda, en donde era un lugar muy, muy fértil. Entonces Nabucodonosor II, para que su esposa recordara este lugar, manda a crear los jardines colgantes y los llena de jardines. Probablemente creemos que los jardines colgantes eran un sigurat. Eran un sigurat muy grande, pero que tenía jardines en las terrazas.
Miren, aquí podemos ver, recordemos que los zigurats eran templos como escalonados, tenían muchas terrazas, ¿ok? Entonces se cree que en las terrazas de esos zigurats había jardines, en las terrazas había jardines, había animales, había árboles, había lagos artificiales. Entonces probablemente los jardines colgantes eran un zigurat que tenía jardines en las terrazas. Insisto, debió de haber sido un espectáculo impresionante. De hecho, dicen que el templo del rey estaba cerca de los jardines colgantes y a su vez estaba cerca del templo del Sigurá de Temananki, que era la torre de Babel. Entonces, Babilonia era una ciudad impresionante, con un montón de construcciones impresionantes. Insisto, estaban las puertas de Ishtar en la entrada, luego avanzabas y veías el palacio del gobernante, y a un lado estaban los jardines colgantes, y al otro lado estaba el Sigurá de Temananki. Por eso les impresionó tanto a los judíos, por eso les impresionaba tanto a los griegos, porque eran ciudades enormes. A ver, Sunduri, ¿quieres comentar algo? Sí, de hecho, maestro, dicen que los jardines colgantes de Babilonia administraba de lo que era el agua potable. ¿Administraron el agua, dices? Sí, Sí, de hecho, no hemos, o sea, los jardines están destruidos, pero lo que sí hemos encontrado es que habían canales de riego. O sea, las personas que vivían en Babilonia crearon canales para poder regar todas las plantas que habían en el jardín y probablemente utilizaron esos canales de agua también para llevar agua a la población civil. Es decir, era una cultura muy refinada, o que era muy refinado. Eventualmente llegan los persas. Los persas van a conquistar Babilonia en el 559 y los persas van a formar el que consideramos el primer imperio de la humanidad. El primer imperio de la humanidad lo van a formar los persas, ¿ok? De hecho, era un imperio muy grande. Miren, todo esto lo van a conquistar los persas. Los persas vienen de aquí de Irán, que es aquí en Oriente, van a conquistar todo Mesopotamia, van a conquistar Turquía, van a conquistar Grecia y van a conquistar Egipto. Eran un imperio sumamente enorme, de los más grandes de la humanidad, y el primer imperio como lo conocemos, va a ser el imperio persa. E insisto, los persas van a ser importantes. Ahora te doy la palabra, Sondori. Quiero terminar esta idea. Los persas van a ser tan importantes. ¿Por qué? Porque los persas van a entrar en guerra contra Grecia. Los persas van a luchar contra los espartanos. No sé si ustedes han visto la película de 300 o han escuchado la leyenda del rey Leónidas y los 300 espartanos. Los espartanos luchan contra los persas. Alejandro Magno va a entrar en guerra contra los persas y mucha de la religión persa, vamos a ver, los persas van a introducir dos religiones. Van a introducir dos religiones que van a ser el mitraísmo y el zoroastrismo. Y estas dos religiones van a influir muchísimo en la religión griega, en la religión romana, en el judaísmo y en el cristianismo. La religión de los persas, o que los persas van a introducir a Medio Oriente, va a influir muchísimo en toda esta zona. Eran una cultura guerrera, ¿ok? De hecho, los persas, bueno, ahorita vamos a hablar de los persas. ¿Qué pasa, Sunduri? ¿Quieres comentar algo? de hecho, fue el primer imperio que siguieron los Ptolomeos, que eran de Grecia.
Pero la dinastía ptolomeica ya viene mucho después. Eso ya es cuando los griegos invaden Persia en la época de Alejandro Magno. Pero eso ya vendría mucho después. Pero por ahora los persas es lo importante. Y ahora, a ver, ¿qué hora tenemos? Tenemos tiempo. Vamos a hablar de la mitología y la religión, ¿ok? Mucha de la mitología de los persas va a afectar a los judíos y a los cristianos, ¿ok? A ver, hubieron muchísimas religiones en Mesopotamia, por lo mismo que hubo un flujo enorme de personas, por lo mismo que aquí va a haber sumerios, acadios, asirios, babilónicos y persas. La religión de estas zonas hizo una mezcolanza, fue una fusión de un montón de culturas, de un montón de deidades, de un montón de religiones. Y ahorita vamos a ver cómo va a influir en el resto del mundo. Para los acadios, que era una de esas culturas antecedentes de los persas, cada ciudad tenía su dios guardián, ¿ok? Cada ciudad estaba levantada en honor a un dios. Esto los griegos lo tomarían. Los griegos, conforme van levantando sus ciudades, van repitiendo esta idea de que cada ciudad tiene su propio dios guardián. Por ejemplo, la ciudad de Atenas, que es la capital de Grecia hasta la fecha, Atenas estaba encomendada a la diosa Atenea, a Palas Atenea. Por eso, y los primeros en tomar esto fueron los acadios, ¿ok? Y hay quienes creen que los griegos copiarían esta creencia. Los acadios y los sumerios creían en 3 dioses, que eran Enlil, Enki y Ea, que eran los 3 dioses que habían creado al resto de dioses. Muchos mitos acadios serían tomados por los judíos. Como ya dijimos, la leyenda del Jardín del Edén, ya dijimos que el Jardín del Edén era un territorio que sí existía y que en lengua sumeria significa la planicie, de tal modo que el Jardín del Edén era un lugar para los sumerios y para los acadios. Cuando llegan con los judíos es cuando le crean la leyenda que hay alrededor del Jardín del Edén. Como ya dijimos, el Arca de Noé también es un mito sumerio y también es un mito acadio. Como comentamos al principio, esas personas pensaban que una persona, de hecho no le llamaban Noé, tenía otro nombre. Esta antigua civilización pensaba que un hombre había creado un barco y había salvado a la humanidad de un diluvio universal que los dioses habían mandado. Otro mito que es de la tradición acadia es el mito de Eva, la creación de la mujer. En la Biblia mencionan que las mujeres surgen de la costilla de Adán. Recordemos, bueno, si ustedes son religiosos o tomaron algún tipo de catequismo, en la Biblia mencionan que cuando Dios crea a Adán y Eva, primero crea a Adán y a Eva la crea de la costilla de Adán. Dicen que agarra la costilla y crea a Eva y todas las mujeres surgen a partir de este momento. Este mito es de origen acadio. Los acadios pensaban que había un dios, no me acuerdo cómo se llamaba el dios, se había quitado una costilla y con esa costilla creó a una diosa, que es la primera diosa. Entonces, esta primera diosa, que luego va a crear a los animales y va a ayudar a los seres humanos, surge de la costilla de este dios. Entonces, hay quienes dicen que el mito de la creación de Eva surge de este mito acadio y sumerio, en donde este dios se quita una costilla para crear a una diosa y dar origen a las primeras mujeres.
Por supuesto, esto es superstición, pero se cree que la leyenda de, de la costilla de Adán y la creación de Eva surge en este momento. Otro mito, a ver, que Sunduri, ¿quieres comentar? Maestro, el dios que está hablando es Anu y la Ok. diosa que creó es Ninhursag. Ok, gracias por el dato. Pero sí, pues Anur, pues si tú me conoces que era Anur, Anur era dios de los sumerios. Era dios de los sumerios. Pues bueno, si Anur era el dios que creó a esta primera diosa, insisto, los judíos van a robarse este mito y lo van a meter a su doctrina. Otro mito de origen sumerio y de origen acadio es el mito de Caín y Abel. En la Biblia mencionan que los hijos de Adán y Eva eran Caín y Abel, y Caín mata a Abel porque estaba celoso, si no me equivoco, y lo mata. ¿Ok? El mito sumerio y el mito acadio dice que los dioses crearon a dos dioses hermanos que fueron los primeros dioses de la creación, y estos dos dioses hermanos se traicionarían. Uno de ellos mata al otro y pues bueno, se concibe la traición de los primeros dioses. Caín y Abel serían los primeros humanos y se traicionan entre ellos. Hay quienes dicen que el mito de Caín y Abel está inspirado en el mito de los sumerios y de los acadios. Otro mito, otra creencia que estaba en esta región es la creencia de los demonios. Los demonios no se les rendía culto, no se les rezaba, pero tampoco eran seres malignos, no eran seres de naturaleza maligna. Los demonios para los mesopotámicos eran seres humanos, eran seres sobrehumanos que no eran ni humanos, pero tampoco eran dioses. Eran entes paranormales, si le queremos ver así, suprahumanos, metafísicos, todo lo que a nosotros le llamaríamos fantasmas, los aluches, todo espectros, todo lo que no es humano, pero tampoco es una divinidad, les llamaban demonios. Insisto, eran seres elementales, eran seres de la naturaleza. Eran malos si tú los tratabas mal. Eran buenos si tú los tratabas bien. Lo de Lilith dice que Abel es hijo de Adán y Eva, Caín es hijo de Eva y Satanás, ya que comer la manzana es tener sexo. Pues bueno, aquí hay muchas cosas que me comenta Sunduri. Lilith, es que hasta donde yo sé, la Lilith de demoníaca, o sea, la Lilith como diosa de los demonios, es de traducción judía. O sea, los mesopotámicos no creen en los demonios como los judíos y los cristianos sí. Es decir, los demonios no son malos, son seres de la naturaleza. El mito de Lilith es judío y, bueno, en los libros judíos se menciona que Lilith era la primera esposa de Adán. Entonces, como Lilith no quería... Adán y Lilith tienen problemas porque no se ponen de acuerdo. Y eso es totalmente cierto. Lilith y Adán quieren tener relaciones sexuales, pero no se ponen de acuerdo en quién va a ir arriba, si Adán o Lilith. Entonces Lilith se enoja mucho con Adán y Lilith no quiere tener relaciones con Adán. Entonces Dios, el Dios Yahvé, se enoja con Lilith y la destierra del paraíso. Entonces Lilith se va con Lucifer y con Lucifer tendría hijos. Lilith tiene hijos con Lucifer y todos los demonios, según la tradición judía, son hijos de Lilith y de Lucifer. Lilith es la madre de todos los demonios y Lucifer es el padre de todos los demonios. ¿Ok? Pero bueno, esto es en la creencia judía. Para los mesopotámicos, los demonios no son malos. Los demonios no son malignos.
Y Sunduri nos dice que comer la manzana es tener sexo. No lo sabemos. Hay muchas interpretaciones sobre a qué se referían con comer la manzana. De hecho, en la Biblia cristiana que tenemos, en el Génesis, al libro al fruto prohibido le llaman el fruto del conocimiento. Entonces, hay quienes dicen que el fruto prohibido era el sexo, hay quienes dicen que el fruto prohibido era el conocimiento, hay quienes dicen que el fruto prohibido era cuestionarse a Dios, hay quienes dicen que el fruto prohibido era... O sea, hay muchas interpretaciones. No hay un consenso de qué significa comer la fruta prohibida, pero no lo sabemos. Hay quienes dicen que es tener sexo, hay quienes dicen que es dudar de Dios, hay quienes dicen que es tener conciencia de ti mismo, como sea. Pero eso ya es mitología judía, pero los antiguos mesopotámicos no creían en los demonios. Es más, él es Pazuzu. Pazuzu era un demonio. De hecho, hay estatuillas de Pazuzu. Pazuzu era un demonio al que le rezabas para protegerte de otros demonios. ¿Ok? Era como que te hacía favores. Si tú le rezabas a Pazuzu, Pazuzu te podía defender de otros demonios. Pero cuando llega el judaísmo y cuando llega el cristianismo y se comienza a creer a los demonios como seres malignos que son hijos de Satanás y de Lilith, a Pazuzu se convierte en un demonio maligno. De hecho, en la demonología actual, Pazuzu es considerado un demonio, no sé si de las enfermedades o de la peste, pero originalmente Pazuzu no era malo. Pazuzu era un demonio que te ayudaba a protegerte de otros demonios. Cuando llegan los judíos y luego los cristianos, y ahora sí que satanizan la religión antigua, es que surge esta leyenda o este mito de que Pazuzu es malo y que te va a poseer y que todo eso, ¿no? Pero no, los demonios en la antigua Mesopotamia no eran malos, eran seres elementales. Otra cosa que tenemos que comentar es que, a ver, como lo de los tatuajes, sí, casi todas las culturas se tatuaban, casi todas las culturas se hacían perforaciones, hasta que llegan los cristianos y lo consideran pagano por ser manifestación cultural de otra civilización. ¿Ok? Los asirios, que fueron otra civilización guerrera que se asentó en Mesopotamia, son los creadores de los signos del zodiaco. Los signos del zodiaco que tenemos actualmente, algunos fueron creados por los asirios, signos del zodiaco como Libra, como Tauro, como Capricornio, como Géminis, son signos zodiacales de origen asirio. De hecho, a ver, ¿cuántos signos zodiacales hay actualmente? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos signos del zodiaco hay en el horóscopo? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe cuántos signos del zodiaco hay? Pues bueno, en total son 12 signos del zodiaco.